Buenas tardes, mi nombre es Emma Isabel Flores y en representación de la Comisión de Certificación y Recertificación de Especialidades Bioquímicas del Colegio Bioquímico de la provincia de Salta, le doy la cordial bienvenida a este último encuentro de actualización científica enmarcado en el PEPC y desarrollado por motivo del mes del bioquímico. Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a todos ustedes por el entusiasmo por el acompañamiento en las 3 masterclass que conformaron esta convocatoria, a cargo de destacados especialistas de nuestra provincia. Hoy, con gran satisfacción, presentamos el trabajo titulado Caracterización clínica y aspectos epidemiológicos de leishmaniasis visceral humana de la provincia de Salta, periodo 2008-2022, elaborado por el doctor Francisco Manuel García Campos, a quienes muchos conocemos. El doctor García Campos es un bioquímico egresado de la Universidad Nacional de Tucumán. Su extensa trayectoria profesional se ha desarrollado no solo en Salta capital, sino al norte de la provincia, donde adquirió un profundo conocimiento sobre la realidad sanitaria de nuestro territorio. Actualmente se desempeña como director general de coordinación epidemiológica del Ministerio de Salud Pública, cargo que ocupa luego de una prolongada y comprometida labor en el área, desempeñando diversas funciones y con una relevante actuación profesional durante la pandemia COVID-19. En el 2017 obtuvo el título de especialista en salud pública otorgado por la Universidad Nacional de Salta y en el 2023 certificó dicha especialidad a través de nuestra comisión. Posteriormente, en el 2024, recibió el certificado de especialista en epidemiología, también otorgado por nuestra comisión del Colegio Bioquímico de Salta. Precisamente en ese marco elabora este valioso trabajo que hoy compartirá con nosotros. Sin más, le cederemos la palabra al doctor Francisco García Campos para dar inicio a su exposición y pueden hacer todas las preguntas después en el chat. Desde ya, muchas gracias por su atención y cedemos la palabra. Sí, porque lo sacó el... No, déjalo, bien. Listo. ¿Hablamos? Sí. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muchísimas gracias, Isabel, por la presentación. En nombre tuyo a la Comisión de Certificación y al Colegio de Bioquímicos de Salta. Bueno, comentarle a la audiencia de que este trabajo que hoy día presentamos fue la primera presentación que se realizó para certificar la especialidad en epidemiología. Gracias al Colegio de Bioquímicos que me permitió en esta oportunidad realizar todo el proceso de certificación y conseguir la misma. El trabajo de investigación que se realizó es la caracterización clínica y los aspectos ecoepidemiológicos de la leishmaniasis visceral humana en la provincia de Salta en el periodo 2008-2022. Es un trabajo de investigación que lo realicé en el marco de la Maestría de Salud Pública, acompañado en la dirección por la doctora Paola Barroso, que es integrante del Instituto de Patología Experimental de la UNSA. Cuando hablamos de leishmaniasis, tenemos que conocer un poquitito de qué se trata. Muchas veces nos preguntan, porque aparenta ser una enfermedad que no se conoce mucho en nuestro medio, porque realmente es una enfermedad poco frecuente.
Es una enfermedad parasitaria, zoonótica vectorial, donde la forma visceral es la forma más grave y puede ser mortal si no se trata a tiempo. En Salta, los estudios que se realizaron investigando focos muestra a el parásito productor de esta enfermedad, Leishmania infantum, también conocido como Leishmania chagasi, que es el agente causal de esta enfermedad, y como flebotomo vector a Lusomia longipalpi, que es el principal vector involucrado en el ciclo humano. Para entender esta enfermedad es necesario conocer todo lo que se refiere a los aspectos ecoepidemiológicos para saber en qué zonas se van a presentar y por supuesto allí trabajar en las medidas de prevención y control en las regiones afectadas. Este trabajo buscó generar conocimientos sobre las características clínicas y posibles escenarios ecoepidemiológicos para estimar el riesgo de transmisión de leishmaniasis visceral en Salta. A nivel mundial vemos que todo lo que es la franja central del mundo, hacia el norte y sur del Ecuador, se encuentran los países que más afectados están por leishmaniasis visceral, siendo Brasil, en el continente americano, el país más afectado, pero también tenemos la zona de la India, Etiopía, Eritrea, Kenia y Sudán, con un número importante de casos de leishmaniasis visceral. Allí se concentran cerca del 80% de estos casos. Lo que sí se ha observado es que con planes de eliminación exitosos, a partir del 2011, se comenzaron a observar descenso en el número de casos en la zona de Bangladesh, de India y de Nepal. Por lo tanto, hay que hacer acciones bastante profundas para que esto no avance y se reduzcan los casos. En el continente americano vemos esta zona, principalmente la zona de Brasil, que es la zona más afectada por la enfermedad, donde nosotros tenemos cerca del 96,4% de los casos de todo el continente americano, que se acumularon en estos últimos 20 años, un poco más de 68.000 casos, pero aquí tenemos que tener en cuenta que un 3% de esos casos pertenecen a la Argentina. Y ya vamos a ver que la mayoría de estos casos de la Argentina van a estar concentrados en nuestra provincia, ya que Salta tiene aproximadamente el 57% de los casos notificados. O sea que a nivel país es una de las provincias que más aporta con casos. Misiones tiene el 20% y Corrientes un 10% en estos últimos 5 años. Por eso es la importancia de este estudio, ya que nosotros a nivel provincial, y este trabajo está realizado en buena parte y con soporte de la Dirección de Epidemiología y los programas que están involucrados en su vigilancia y control, consideramos que es una enfermedad emergente con menos de 15 años de evolución, donde el primer caso fue reportado en 2008 y nosotros lo rescatamos de una publicación por y colaboradores, que se presentaron brotes en el 2018, 2019 y 2022, y que el departamento San Martín y Rivadavia son los departamentos más afectados, y bueno, los casos que se presentan aquí en el departamento de Anta tenían un foco de infección en Rivadavia. ¿Cómo se plantea y se delimita este problema? Lo primero es hacernos la pregunta, ¿por qué queremos investigar nosotros la leishmaniasis visceral? Y para responder estas preguntas tenemos lo siguiente. Hay casos de leishmaniasis visceral en el noreste y noroeste argentino, entornos ecoepidemiológicos compatibles con áreas de transmisión. Salta evidencia la transmisión autóctona con casos humanos y caninos, y aquí está la primera valla. Esta enfermedad se tiene que investigar tanto en los humanos como también en los caninos y animales silvestres en el futuro. Está la presencia demostrada del vector y del agente etiológico que está identificado. Hay un aumento en la prevalencia de infección canina, pasando de un 11% en el año 2015 a un 30% en el año 2022, aumenta casi el doble. Y hay una amplia dispersión de la enfermedad con brotes en 2018, 2019, 2022 en los departamentos que habíamos nombrado. Y por supuesto que para responder estas preguntas tenemos que plantear hacia dónde van a ir las directrices para el control de esta enfermedad. Y básicamente hay 3 pilares: un abordaje integral,
la evaluación clínica y las perspectivas de este control. En el abordaje nosotros tenemos que evaluar riesgo, dispersión en ecorregiones rurales o entornos periurbanos y urbanos. Hay que estudiar patrones sociales, interculturales, sobre todo con poblaciones originarias. Intervenciones de manejo vectorial que hoy están ausentes. No existe un control vectorial como por ejemplo puede existir para paludismo o para dengue. Y sobre todo tenemos que intervenir para reducir el contacto humano-vector-reservorio. Y por supuesto fortalecer todo lo que se refiere a comunicación para que la población conozca de esta enfermedad. Hay que describir bien clínicamente cuál es el patrón que se presenta y ahí tenemos que tener en cuenta que afecta principalmente a los menores de 10 años con una concentración fundamental en los menores de 5 con riesgo nutricional. Hay que conocer bien cuáles son los signos y síntomas y, por supuesto, en este aspecto, conocer cuáles son los que se presentan en nuestro medio que difieren de lo que por ahí describe la bibliografía. Y hay que hacer una buena epidemiología descriptiva, conociendo tiempo, lugar y persona, para poder entender el patrón de esta enfermedad. Las perspectivas, muchas de ellas ya las fuimos cumpliendo, es la elaboración de planes de trabajo, con replanteo de actividades post-pandemia, ya que teníamos una realidad antes del 2020 y luego cambió rotundamente. Conocer bien los posibles escenarios o ecorregiones que tenemos en la provincia de Salta y aportar nuevas definiciones de casos sospechosos e información para la elaboración de guías clínicas de acuerdo con la casuística local. El marco teórico que sustenta esta investigación es básicamente qué es la leishmaniasis visceral humana y de acuerdo a la clasificación internacional de enfermedades, la podemos definir como una enfermedad sistémica, crónica, causada por protozoarios del género Leishmania, que se caracterizan clínicamente por presentar fiebre, hepatoesplenomegalia, linfadenopatía, anemia, leucocitopenia, trombocitopenia, emaciación, debilidad progresiva y pueden presentarse casos asintomáticos. Sabemos que la forma visceral humana es la que reviste mayor gravedad y que afecta a órganos y tejidos hematopoyéticos como hígado, vaso, médula ósea, ganglios linfáticos y que tiene un periodo de incubación entre 14 y 60 días, o sea que un periodo de incubación es prolongado, pues es una enfermedad crónica. Ustedes van a ir siguiendo en todas las diapositivas estos dibujitos que son en la bibliografía específica, donde se puede consultar todo lo que nosotros vamos a ir tratando en el desarrollo de la presentación. La población más afectada son los menores de 5 años con comorbilidades asociadas a aspectos nutricionales y o inmunosupresión como VIH-Sida. Y tratamiento debe ser suministrado a los casos leves, moderados o graves, no así a los casos asintomáticos que se tienen que mantener bajo vigilancia, con una tasa de mortalidad alta cuando no se accede al tratamiento. Tenemos que tener en cuenta que esta enfermedad va a presentar casos asintomáticos, que son aquellos que no tienen signos ni síntomas y pueden tener títulos de anticuerpos muy bajos o nulos. Estos pacientes no se deben tratar con medicación, pero sí se los debe mantener bajo vigilancia específica. Luego tenemos una fase inicial que es indiferenciada a otros procesos crónicos que presentan fiebre, constante o irregular, hepatoesplenomegalia discreta con o sin hepatomegalia, linfadenopatía frecuente con ganglios firmes y móviles, indoloro a la palpación, anemia grave, palidez mucocutánea, pérdida de peso lento y progresivo. Fíjense que acá hay algo muy importante. Primero, la fiebre crónica por más de 14 días de evolución, es algo que nosotros desde el laboratorio podemos trabajarlo bien porque van a ser esos pacientes febriles que van a consultar por distintos motivos y que nosotros lo vemos siempre y no tiene resolución. Pueden tratarse, si tienen una epidemiología, de pacientes que presenten leishmaniasis visceral. Muchas veces le piden dengue, le piden leptospirosis, bueno, una serie de situaciones, hasta chagas, y resulta que terminaron siendo leishmaniasis visceral. Y la anemia grave. Entonces, cuando nosotros vemos estos casos de anemia graves en el laboratorio, que es la forma de evidenciarlo, tenemos o nos tiene que llamar la atención porque si tiene una epidemiología muy compatible con la leishmaniasis visceral, se deben estudiar. Y el análisis es muy simple y sencillo. Luego una fase evolutiva con fiebre persistente asociada a la pérdida de peso, mal estado general, anorexia, palidez mucocutánea,
aumento del volumen abdominal con hepatoesplenomegalia y signos secundarios como los respiratorios, los gastroentéricos. Entonces verán que ya se va complicando la situación del paciente. Desde el punto de vista de la notificación, está contemplado dentro de la ley 15.465 y con el actual manual de normas, y este resumen es el que a nosotros nos ayuda a entender cómo es el proceso de notificación. Hay un caso sospechoso que se notifica por clínica y epidemiología. Si tiene un resultado de serología positiva, se considera probable. Si este resultado es negativo, pasa a ser no conclusivo porque no se concluye o no se descarta la enfermedad. Y si tiene alguna prueba parasitológica positiva, se puede confirmar el caso. Y acá vamos a discrepar un poquitito, es parte de esta presentación. Y ante pruebas serológicas y parasitológicas negativas, recién se descarta el caso. Esto lo tenemos que tener en cuenta porque el paciente, para que ingrese al sistema, necesita una ficha epidemiológica, porque estos pacientes van con investigación epidemiológica. En cuanto a la parte del laboratorio etiológico específico, vemos que tenemos un grupo de determinaciones que son los métodos directos, donde va a estar el examen parasitológico directo, que es la observación directa por medio de una coloración, con sensibilidad y especificidad variable, de acuerdo a la muestra en que se trabaje. Por ejemplo, el aspirado de tejido pueden tener una especificidad alta con la sensibilidad variable, el de vaso va a estar entre el 93 y 99%, la médula ósea baja en especificidad pero aumenta la sensibilidad, y el ganglio linfático está ahí, digamos, con una sensibilidad y especificidad baja. Pero todos son útiles, no tenemos que descartar ninguna técnica. Luego tenemos cultivo, que los más comunes son la punción aspirado de médula ósea, comúnmente conocida como PAMO, o también cultivo de ganglio de vaso. Este trabajo o estos cultivos los realiza el IPE-CONICET en la UNSA, que está a cargo del doctor Diego Marcos, que es también parte y colaborador técnico de esta tesis, de este trabajo de investigación, y él es el que puso a punto con su equipo en los cultivos de estos parásitos. Y por último tenemos la famosa PCR, que es una PCR especial y que ayuda muchísimo a las determinaciones y a las identificaciones de estos parásitos en los pacientes y poder hacer el diagnóstico. Dentro de los métodos indirectos tenemos tres grupos: la inmunofluorescencia indirecta, que está muy poco difundida en nuestro medio; el ELISA clásico, que también lo realiza la UNSA, el IPE, y el IPE hizo transferencia a determinados laboratorios, ya vamos a ver cuáles los tienen; y la inmunocromatografía o el RK39, que es lo altamente difundido y es lo que a nosotros nos ayuda justamente en áreas endémicas, donde este tipo de determinación tiene una sensibilidad y una especificidad cercana al 95%, y es la típica que se coloca la gotita de sangre del paciente. Si tiene una bandita es negativo, si tiene dos bandas es positivo, cuando, bueno, cae una banda que se invalida, como muchos test vemos, digamos, es muy práctico y ayuda a la orientación del diagnóstico. A las pruebas de laboratorio tiene que acompañarse la tríada ecológica, que es típica y tenemos todo en nuestro medio. En un vértice vamos a tener el parásito, que ya fue identificado en Salta. En el otro tenemos el reservorio, nosotros tenemos los caninos enfermos, tenemos el vector, tenemos el ecosistema que colabora con esta transmisión, y tenemos las poblaciones vulnerables, desnutridos, vulnerabilidad social y traslado de personas de un lugar al otro. Y esto nosotros lo estamos viendo sobre todo cuando se presentaron los casos en Jujuy, la migración importante que hay entre Salta y Jujuy de personas que van de una provincia a la otra por trabajo, por visita, y que llevan los perros principalmente, y van a ser los principales transmisores de la enfermedad. Y por supuesto con una amplia zona de desmontes que nosotros tenemos en nuestro medio, por eso está el mapa de Salta aquí. Si bien no hay conflictos armados, pero esto no va a escapar, digamos, a otros, como el proceso migratorio, el calentamiento global y el cambio climático, y la transmisión persona a persona a través de usos compartidos de agujas y jeringas, cuando utilizan drogas endovenosas,
que pueden llevar a la coinfección de Leishmania y HIV. Finalmente tenemos que entender un poco qué es lo que pasa con las ecorregiones o los escenarios de transmisión. Y acá hablamos de ecorregiones o focos naturales, que son áreas en donde se presenta el vector, el reservorio y el parásito, y condiciones ecológicas favorables como clima, humedad, temperatura, vegetación, factores ambientales adecuados. Dentro de los escenarios de transmisión, el que nosotros tenemos son estos dos: el doméstico rural y el doméstico urbano, que es, por eso porque se da en el perimonte entre las urbanizaciones y el monte en donde está el parásito, y termina ese parásito poblando las viviendas que están cercanas al monte, y allí se completa su ciclo. No hemos visto de ciclo selvático. Luego una parte de evaluación de riesgo que nosotros tenemos que ver, que este es un índice que tiene en cuenta los casos de leishmaniasis visceral que ya se han confirmado, para definir la zona en bajo, mediano, alto, intenso o muy intenso riesgo de transmisión, y sirve para categorizar las regiones, y la menor unidad de análisis es la de departamento. Para poder entender todo esto, nosotros tenemos que ver o conocer las metas e indicadores propuestos en los planes de acciones. Este plan, en la primera parte del 2017 al 2022, habla de reducción de la letalidad en un 50% en la región de las Américas y reducción de la incidencia en esta región con la transmisión en expansión en la zona de transmisión intensa en un 50%. Y lo curioso es que hasta el 2022 no se habían alcanzado estas metas a nivel regional. Por lo tanto, queda mucho por hacer, porque, por ejemplo, a nivel Argentina, la coinfección leishmaniasis visceral VIH reporta casos esporádicos. El diagnóstico de laboratorio a nivel país, que tiene que llegar al 95%, solo alcanza el 78%. Los tratamientos sí se alcanzan, y la cura al menos el 95%, solamente tenemos un 78% con reporte de evolución y solo un 65% con evolución hacia la cura. Como antecedentes de tema, en nuestra provincia tenemos la descripción de los primeros casos de leishmaniasis visceral humana. El primero fue descrito, y nosotros lo rescatamos de una publicación científica realizada por Woody y colaboradores, de un niño de 6 años proveniente de Misión Carboncito de embarcación, donde, si bien la mayoría de las muestras todas dan negativas para específicos de leishmaniasis visceral, es asumido por una leishmaniasis visceral. Si bien el título final dice con resultados discordantes, leishmaniasis visceral o visceralización de una leishmaniasis cutánea, hay evidencia de que este es el primer caso que nosotros podemos observar en la serie, pero no es el primero que se identifica, ya que el primero es de un trabajador rural de 44 años que lo identifica la doctora Barrio Alejandra en el hospital, o lo describe ella con el equipo médico del Hospital Señor del Milagro, de un paciente de 44 años, el que permite realizar el primer control de foco, que acá están descritos, y allí se realiza la primera observación de amastigote de leishmaniasis SPP, se investigan los primeros caninos, se capturan los flebótomos y se identifica el agente etiológico. Eso es lo que da puntapié a estas investigaciones. Luego están los estudios de reservorio. Se identifica Luxomia longipalpi en los casos de 2008 a 2011 en Tartagal. En el 2003 están las primeras capturas de flebótomos. Está el primer reporte de Luxomia longipalpi en el noreste argentino. Están las primeras recomendaciones de muestreo sistemático, o sea que ya en esa época se comienza a trabajar en esta sistematización de cómo se hace un control de foco. Estos son avances muy importantes para nosotros para poder aprender y entender cómo se tiene que manejar esta enfermedad. Fíjense que luego se describen los reservorios y vectores involucrados en la cadena de transmisión. Se obtiene la primera prevalencia de leishmaniasis visceral canina con un 13% en los estudios que se realizan en el norte. Se identifica también el agente etiológico de leishmaniasis humana y canina, y aquí se identifica al Leishmania infantum y el genotipo LIA2.
Y finalmente se tiene en el 2016 el primer estudio de foco sistematizado que lo realizamos en Tartagal y en General Mosconi, en donde tengo la oportunidad de planificar este estudio de foco y ser partícipe de este equipo. Y aquí se toman también en cuenta la captura de otros flebótomos como Nisomia nivae, la Migonemia migonei y Lusomia longipalpi. Todos esos son antecedentes muy importantes para describir la enfermedad, como así también tenemos todo lo que son los factores de riesgo a través de las encuestas CAPS de conocimiento, actitudes y prácticas, para poder entender y saber qué es lo que pasa. Finalmente, la situación regional, que era lo que nosotros describíamos anteriormente, es lo que tenemos que observar qué es lo que está pasando en la Argentina y saber qué es lo que está pasando en nuestro medio. Lo que está resaltado es lo más importante. Argentina, Paraguay y Uruguay tuvieron incremento en los casos después de la pandemia. En 2022, Argentina reporta casos esporádicos de leishmaniasis visceral y VIH. Argentina no alcanza la meta propuesta para el diagnóstico por laboratorio. Argentina alcanza la meta en el periodo evaluado para para que los pacientes accedan al tratamiento. Y el seguimiento de estos casos, que es lo que podemos observar, que ninguno de los países de la región alcanzó la meta. Por lo tanto, una situación muy crítica la que presenta a nivel regional leishmaniasis visceral. El objetivo del trabajo es generar conocimiento sobre características clínicas y los posibles escenarios epidemiológicos de la leishmaniasis visceral humana, notificado entre los años 2008 y 2022 en la provincia de Salta. Y los objetivos específicos, como se trata de un estudio epidemiológico básicamente, el primero es describir el perfil clínico epidemiológico de la morbimortalidad de estos casos, comprender el o los posibles escenarios ecoepidemiológicos en donde se presentan los casos, estimar riesgo de transmisión de la leishmaniasis visceral y categorizar a la provincia según escenario y áreas de transmisión. Tiene un diseño metodológico de tipo de estudio descriptivo con un diseño transversal, retrospectivo, basado en una investigación cuantitativa no experimental. La fuente de información es larguísima, se pueden consultar, pero está toda revisada y tenemos información general, información sobre los flebotominos, que tuvimos que revisar toda esa bibliografía, se definió bien la población y la muestra y se hizo toda la recolección de datos de estos 15 años. Se hizo un plan de análisis para el objetivo 1 y 3, con medidas descriptivas y de asociación y de alto nivel estadístico, y para los objetivos 2 y 4 se hizo georreferenciamiento y se aplicó test de hipótesis utilizando chi cuadrado con corrección de Yates, ya que había frecuencias que tenían valores menores a 5, en algunos casos 0. Los resultados que se obtienen son los siguientes. Para el primer objetivo se analizó toda la serie de casos, se notificaron 143 pacientes en estos últimos casos, se invalidaron 11 porque no comprendían, no cumplían con el criterio clínico epidemiológico, se descartaron 94 y había 38 confirmados. Estos casos confirmados se observa que se presentan en 2 periodos, entre 2008 y 2011 3 casos aislados, pero realmente a partir de los hallazgos de 2016 se nota que acá hay una transmisión interrumpida en un año por falta de notificación o no se captó nada, fue el momento del silencio, y a partir de ese momento comenzó ya a aparecer casos durante todos los años. La distribución de estos casos lo vemos muy gráfico aquí en este mapa, que están en todo lo que es el norte, en la zona de departamento Rivadavia, San Martín. Fíjense que sigue las rutas, la ruta 34, la ruta 81, estos de ANTA están como residencia en ANTA, pero adquirieron la infección en Rivadavia, en esta zona. Entonces nos pintan este mapita, que es un mapa bastante importante, con un departamento San Martín bien marcado por el número de casos que tenemos y uno Rivadavia con un menos número de casos. Entonces, la pregunta está, a ver, la transmisión es más rápida en Rivadavia, San Martín, ¿qué es lo que está pasando? Y había que utilizar diferentes estrategias para entender esto. ¿Cómo se caracterizaron los casos? Y acá empezó un poco el dolor de cabeza.
Realmente los pacientes se los agruparon en el total de notificados y los confirmados, que fueron los 38. Y nos llamó la atención que la mediana de casos generales está en 8 años, quiere decir que hasta los 8 años estaba el 50% de los casos, pero en los confirmados era de 4 años. Entonces veíamos que los menores de 10 años ocupaban casi un poco más del 50% de estos pacientes, y cuando confirmábamos los casos estamos cerca del 70%, y los menores de 5 casi un 60%. Entonces vemos que toda esta población es la población más afectada, y sobre todo, fíjense, la de 2 a 4 años. Entonces ahí es donde tenemos que poner el foco para entender qué es lo que pasa con la enfermedad. Había más varones que mujeres, eso no le encontramos una explicación lógica. Pero fíjense acá, esto es lo que nos llamó la atención y que nos ayuda a entender la definición de caso. Hicimos un análisis de todo lo que son signos y síntomas que se presentaron, y en los pacientes notificados lo primero fue la fiebre mayor de 14 días y pérdida de peso. Eso se mantiene en los casos notificados, en los casos confirmados y en los casos descartados. Pero cuando analizamos los casos confirmados, vemos que hepatoesplenomegalia ocupa el tercer lugar, que no lo veíamos en los casos sospechosos, pero sí lo veíamos en los casos descartados. Entonces, dijimos, ¿qué es lo que pasa? Y ahí empezamos a desglosar y a hacer asociaciones. Y realmente el que tenía una mayor asociación estadísticamente significativa con un P extremadamente bajo era hepatoesplenomegalia, con un OR de 5.86, superaba todo lo otro. Cuando esto lo agrupamos en los menores de 10 años, vemos que hepatoespleno ocupa el tercer lugar, pero el primero por el P extremadamente bajo. Y cuando nos vamos a los casos confirmados, hepatoespleno sigue estando a la cabeza. Quiere decir que hepatoesplenomegalia para nosotros tiene que ser el signo y síntoma indicador de esta enfermedad. Y eso es lo que nosotros tenemos que revisar en nuestra definición. Luego analizamos todo lo que se refiere a los días de evolución entre la fecha de inicio de síntomas y la fecha de consulta, y vemos que la mayoría fueron entre 7 y 44 días, con una mediana que iba variando en el grupo de edad. Pero teníamos, por ejemplo, un rango bastante amplio, porque hemos tenido pacientes que han demorado hasta 348 días en que se les diagnostique, casi un año. Entonces, esto en la población general. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que revisar para poder tener captación a tiempo y que no pasen tantos días, porque ahí también cuesta aplicar el tratamiento y que haya una remisión de la enfermedad. En cuanto a la internación, vimos que estaba muy asociada la internación con los casos confirmados, con una P muy bajito. Y de todo el análisis que se hizo, solamente 3 pacientes requirieron terapia intensiva y asistencia respiratoria mecánica. Pero fíjense, de 38, 3 es como mucho. Otras variables que se evaluaron fueron, bueno, la evolución clínica. Solamente en el 57% de los casos nosotros encontramos esa evolución. Hasta este momento había descrito un solo paciente, que era el que se describió post-mortem. Solamente tenemos registrado 30 de los 38 tratamientos, y en la coinfección VIH leishmaniasis visceral tenemos 3 pacientes, casi un 8% de la coinfección. Entonces fíjese que a pesar de que es un grupo tan chiquito, tenemos todo. Tenemos la defunción, tenemos la comorbilidad con HIV, tenemos el desnutrido, tenemos la asistencia respiratoria mecánica. Es muy complicada la patología realmente. En cuanto al diagnóstico de laboratorio, vemos cómo está nuestra red. Y toda la red de laboratorios es gracias al trabajo que hace el IPE-CONICET, o sea, el Instituto de Patología Experimental de la UNSA. El doctor Diego Marco, digamos, el impulsor de todo esto, y gracias al equipo de la UNSA nosotros podemos tener esta red en la provincia. No es mérito de la red nacional, eso quiero aclararlo bien. Entonces nosotros, la UNSA hace todo. RK39, lisado, froticultivo, PCR y la secuenciación nucleotídica.
Pero fíjense, el Hospital Materno Infantil tiene RK y observación microscópica, el San Bernardo observación microscópica, el Hospital del Milagro tiene RK, lisado y observación microscópica, Tropicales de Orán tiene RK, lisado, frotis y PCR, Tartagal tiene RK, lisado. Realmente es un lujo tener esta red organizada durante todos estos años. El Instituto Malbrán es el que regentea todo, pero nosotros nos fortalecemos mucho en la red de la UNSA. Bueno, el Instituto de Patología Experimental, y este es solamente una diapo para mostrar cómo se asociaron todas las determinaciones, es muy largo, pero acá están todas las determinaciones que se hicieron. Algunas solas, como el RK ELISA PCR, otras asociadas, por ejemplo, el RK ELISA, RK PCR, y otras que están asociadas a las tres, FROTI. Hay muchísimas variables y ha sido muy rico el análisis de esta información. Bueno, como este era un estudio epidemiológico, lo que nosotros hemos trabajado mucho, trabajé particularmente, es con la descripción epidemiológica. Y acá, por ejemplo, para analizar la velocidad de transmisión de la enfermedad, utilicé densidad de casos por cada 100 kilómetros cuadrados de presentación y vemos que la velocidad en el departamento San Martín es muy superior a la del departamento Rivadavia. Realmente la enfermedad en el departamento San Martín va a pasos agigantados y hay muchas condiciones climatológicas que favorecen esto, pero tenemos que tenerla en cuenta y tenemos que estudiarla. Otro que se hizo, que esto se hizo todo el estudio retrospectivo, es la presencia de vector, y fíjese que aquí a nosotros nos interesa presencia de Migonemia migonei, que está por aquí, y Luxomia longipalpi, que son nuestros vectores. Luego tenemos la caracterización año por año, que se revisaron toda la bibliografía y se hizo un mapa y una caracterización muy puntilloso sobre todos los vectores que nosotros tenemos, realmente un trabajo bastante importante, el que hizo la doctora Paola Barroso, la doctora Gómez Bravo, la doctora Quintana, son las que trabajaron principalmente en todo lo que es la clasificación del flebotum. Entonces, como verán, es una enfermedad disciplinaria, multifacética. Tenemos todas las descripciones, por ejemplo, esto es Tartagal, donde están los focos de transmisión, esto es Salvador Massa, donde están los focos en el norte, o sea que hay un estudio muy puntual de la ubicación, esto es Mosconi, esto es otra zona de Tartagal, donde están todos los focos con la presencia de estos vectores y donde hay riesgo de transmisión de enfermedad. Este es un modelo de cómo se caracteriza el reservorio en un típico estudio de foco. Esto está basado en el que nosotros hicimos en el 2019 en Mosconi y Tartagal. Pero bueno, acá está cómo se realizan los estudios de foco. El primero fue en la curva de Juan, luego en el 2017 uno en Salvador Massa, y el más importante fue en General Mosconi y Tartagal, cómo se trabaja como modelo. Así que bueno, los que quieran consultar lo pueden realizar. Eso es parte de la vigilancia activa para encontrar perros con infección y estudiar la prevalencia en perros. Pero para estudiar la proporción de perros infectados está la vigilancia pasiva, y estos son los perros que mandan los veterinarios, que ya sospechan de que el perro está enfermo y entonces le sacan sangre, se manda esa sangre a la UNSA le hace los estudios y vemos nosotros, fíjense, en la zona de departamento de San Martín, el 65% de los perros están positivos. Hay una buena captación por parte de los veterinarios. O sea, 70% de perros enfermos de los que manda el veterinario es un número bastante alto para no despreciarlo. Y lo que yo le decía, cómo evoluciona en un departamento más que en el otro. Y fíjese que temperatura y precipitaciones nos marca esa mirada. Y luego la demostramos. Por ejemplo, en la zona de Rivadavia, vemos que las temperaturas altas son más altas y las bajas son más altas que en la zona de Tartagal. O sea, tenemos más temperaturas extremas. Pero la zona de Tartagal es más lluviosa con respecto a la zona de Tartagal. Y esto ha ido evolucionando porque el cambio climático ha hecho que aumenten en la zona de Rivadavia casi 3 grados en estos últimos 15 años, en Tartagal 1 grado, y en las precipitaciones hubo épocas de muchas lluvias
y hay otras épocas de poca lluvia. Entonces nos dirán, ¿para qué sirve todo esto? Sirve para los modelos que nosotros realizamos, modelos hipotéticos, para estimar dónde puede haber el riesgo de esta enfermedad. Luego pasamos a la propia evaluación del riesgo, y se acuerdan que yo les comentaba del índice ICLB. Entonces este riesgo se analizó cada 3 años en toda la serie, y vimos cómo en el departamento San Martín tiene una evolución diferente a la del departamento Rivadavia. El problema de este índice es que este índice trabaja solamente con casos confirmados de leishmaniasis visceral. Entonces aquí nunca nos van a aparecer departamentos con leishmaniasis visceral canino sin casos humanos. Entonces veía esa debilidad en la aplicación de este índice. Entonces eso me llevó a definir el índice BRT, que es el índice combinado de vulnerabilidad, receptibilidad y transmisibilidad, donde toma en cuenta los otros factores. Y de esta manera, yo no dependo solamente de casos confirmados, sino que dependo de vulnerabilidad, que es la presencia de condiciones favorables para el desarrollo del vector, continuidad con áreas con transmisión comprobada, tránsito migratorio y presencia de redes viales y compartidas. La receptividad está referida a la presencia del vector y la transmisibilidad toma en cuenta los casos humanos, caninos y brotes estudiados. De esta manera, a mí me aparece el departamento Orán-y-Anta como un departamento intermedio, que de la otra manera no me aparecía, y nos adelantamos a la presencia de Güemes, donde el año pasado, en septiembre, ya tuvimos el primer foco de leishmaniasis visceral canina en Güemes. Sin esto, nosotros no nos hubiéramos adelantado a Güemes. Entonces, este índice es muy valioso para poder predecir qué puede suceder en un área y nosotros manejarnos con previsión. Finalmente se realizó los escenarios ecoepidemiológicos con modelos hipotéticos, se tomó toda la serie, bueno, esto es muy epidemiológico, es todo un test de hipótesis donde se tomaron las temperaturas máximas, yo les cuento así rápido, las temperaturas mínimas, las temperaturas medias y las precipitaciones, y realicé modelos hipotéticos de estaciones secas y de estaciones húmedas. ¿Sí? ¿Qué hicimos con esto? Trabajarlo, y entonces vimos que la temperatura máxima no afecta a la presencia de o ausencia de la enfermedad. Pero las temperaturas mínimas y las temperaturas medias sí. En la medida que varían las temperaturas medias y nosotros nos acercamos a una estación húmeda, hay mayor probabilidad de que se desarrolle la leishmaniasis visceral que si no sucediera esto. Por eso veíamos en el departamento San Martín que la evolución de ese cambio climático que tenía tanta humedad, que es muy lluvioso, es el que favorece ese desarrollo de la enfermedad. Bueno, finalmente, ¿qué es lo que nosotros observamos de todo esto? Es un problema muy importante para la provincia de Salta, se confirman 38 de los 143 pacientes, se detectan 2 momentos epidemiológicos, uno de 3 casos aislados y el otro el conglomerado de los 35. Hay una evidencia de que el Departamento General San Martín y Rivadavia son los que tienen los focos de transmisión, y estos condice con lo que da el reporte nacional en los informes de OPS, el informe 9, el 11 y el 12. En cuanto a edad, sexo, nosotros vemos que tenemos un perfil muy parecido al perfil de las Américas, pero cuando se saca Brasil. Porque en Brasil la mayor cantidad de personas que presentan la enfermedad son los varones entre 20 y 50 años. Y nosotros tenemos los menores. Entonces hay que sacarlo a Brasil de esa serie y tenemos un perfil similar al de todas las Américas. La presentación clínica está acá remarcado hepatoesplenomegalia porque nosotros tenemos que considerarla en nuestra definición. Nosotros, nuestra definición de caso sospechoso dice síndrome febril prolongado seguido de pérdida de peso, anemia, dinamia, anorexia. Entonces nosotros tenemos que decir con hepatoesplenomegalia, que tiene que ser capital para poder detectar también pacientes. Y sobre todo si estos son menores de 10 años. Aquí, ¿qué es lo que nosotros observamos? El perfil clínico observado refleja diferencias con las consideraciones en la definición de casos sospechosos vigentes actualmente en la Argentina. Entonces tenemos que hacer a nivel provincial nuestra definición para que la hepatoesplenomegalia sea un marcador.
Luego también tenemos que tener en cuenta que en cuanto a las determinaciones de laboratorio, los registros que hay en el SNBS 2.0 no diferencian las técnicas de ELISA, si se tratan de anticuerpo específico o RK39. Y otra cosa que nosotros no coincidimos con lo que dice Nación, porque Nación no confirmaría casos solamente con el RK39. Y nosotros consideramos que sí se debe confirmar, ya que el criterio del anexo 7 de OPS dice que la proteína RK39 es un epítope conservado en la mastigota de las especies de Leishmaniasis causante de LB con una sensibilidad y especificidad cercana al 95%, comparable con las pruebas parasitológicas, motivo por lo cual, ante resultados positivos de RK39, se puede tomar la decisión de realizar tratamiento específico de leishmaniasis visceral en área endémica cuando el diagnóstico se realiza en centros de atención primaria o periférico. De esa manera nosotros nos tenemos que desprender de los grandes centros y poder trabajar en el primer nivel de atención. Entonces, cuando nosotros vemos la provincia de Salta, vemos que se cumplen dos criterios, los dos primeros. La notificación de los casos de leishmaniasis y VIH y el diagnóstico de laboratorio, ya que en Salta alcanzamos el 100% de los pacientes con diagnóstico de laboratorio. Nos falta cumplir en un buen registro del tratamiento y en la evolución clínica y el alta médica. También tenemos que tener en cuenta que los escenarios ecoepidemiológicos demuestran una mayor velocidad en el departamento San Martín, que el Leucemia longipalpi es el vector principal, y esto coincide con los focos de leishmaniasis visceral en América y en Argentina, definidos por Accardi, pero que en ausencia de longipalpi, que sería el vector principal, estaría el putativo, que es Migonemia migonei, como lo reportado por Salomón y colaboradores en los estudios que se hicieron en 2010. Entonces ahí sí hay una asociación con ese vector. Nosotros tenemos al canino como el principal reservorio, entonces nos faltaría estudiar animales silvestres para ver o para conocer si allí también puede haber transmisión. Eso no se conoce en la provincia. En cuanto a los índices y modelos, nosotros vemos que el ICLB solo permite categorizar unidades de análisis donde se presentan casos humanos, y esto coincide con la revisión que se hace en SISLEISH. Y que el índice BRT permite categorizar todas las unidades de análisis considerando la variable vulnerabilidad, receptibilidad y transmisibilidad. Es útil para las tomas de decisiones y categoriza los dos departamentos descriptos y alerta sobre el riesgo en otros como UEM, ORAN y ANTA. Y que los modelos hipotéticos permiten definir escenarios teóricos en donde es posible que se desarrolle la enfermedad, con temperaturas máximas sin variaciones, pero temperaturas mínimas mayores o superiores a los 11-30 grados centígrados, las medias en un promedio de 24.05 y con precipitaciones mayores o iguales a 25,10 milímetros anuales, y trabajar con el concepto de estación seca y húmeda. Las conclusiones de este trabajo demuestran que leishmaniasis es un problema de salud pública que requiere un enfoque multidisciplinario, intersectorial, coordinado y sostenido en el tiempo. Es una enfermedad emergente con una velocidad de transmisión una elevada velocidad de transmisión tanto en reservorios caninos como en los huéspedes humanos. Es un problema que recae sobre la población infantil en menores de 10 años, con características clínicas diferentes a la población general y que no se reflejan en las definiciones vigentes. Se debe mejorar el sistema del registro en el SNBS 2.0. La Red Provincial de Diagnóstico de la Enfermedad permitió accesibilidad al diagnóstico tanto en humanos como en caninos. El diagnóstico de laboratorio refleja fortaleza y robustez tanto en técnicas como en procedimiento, y las actuales definiciones de clasificación de casos deberían ajustarse con las técnicas de diagnóstico disponibles en territorio y no tener esta diferencia. El relevamiento bibliográfico aportó una matriz con la distribución de los vectores involucrados en área de transmisión. El perro doméstico es el único reservorio involucrado, pero recomendamos fomentar líneas de investigación en otros posibles reservorios. En cuanto a los índices, vemos que el ICLB por sí solo no permitió evaluar de riesgo en departamentos sin casos humanos.
pero la incorporación del índice BRT permitió caracterizar a todas las unidades provinciales independientes de una zona variable y mostró sensibilidad para el sistema de vigilancia. Y trabajar con modelos hipotéticos permite establecer pautas y propuestas de intervención para acciones futuras, entre ellas los planes de trabajo. Las recomendaciones que damos con este trabajo es desarrollar políticas de una salud, elaborar guías para el manejo clínico en humanos y caninos, capacitación de equipos de salud para mejorar la captación temprana de casos, acordar definiciones de casos de acuerdo con las técnicas de diagnóstico disponibles, fortalecer la notificación médica veterinaria, fortalecer el trabajo intercultural y fomentar la tenencia canina responsable, intensificar el trabajo territorial con los municipios afectados, incorporar educación como el eslabón principal del proceso de cambio actitudinal. Consenso con actores sociales, gubernamentales y no gubernamentales para la elaboración de un plan quinquenal de abordaje integral de la leishmaniasis que ya se hizo en el ministerio. Bueno, esto se hizo en la primera etapa, esta es la publicación por la cual, bueno, accedí a la certificación de la especialidad en epidemiología con el Colegio Bioquímico. Luego me permitió realizar en el International Journal of Health Science la publicación de este artículo. Y finalmente, bueno, rendir la tesis y publicar el libro. Acá tienen el link, el que quiera consultarlo, sobre la caracterización clínica y los aspectos ecoepidemiológicos de leishmaniasis visceral en la provincia de Salta. Bueno, agradecer a todos y por supuesto, principalmente a mi familia, a mi esposa Ruth y a mis 3 hijos que lo tengo que nombrar, y Manuel, Constanza y Tadeo, que siempre me acompañan, y a todo el equipo de la dirección que me acompañaron para realizar todo este trabajo de investigación. Así que bueno, nada más. Acá está el trabajo en el 2019 que realizamos con todo el equipo del IPE que actualmente está y con algunos compañeros, bueno, que porque se jubilaron ya no están con nosotros en la dirección, como por ejemplo José Luis Sartini, la doctora Griselda Rangión, Alberto Gentile, que eran con quienes trabajábamos en ese momento. Bueno, nada más. Muy bien. Ahí pareciera ser que tenemos una consulta, muy linda la charla. Bueno. Buenas tardes, la doctora, ella es la doctora Raquel Cardoso. A Raquel Cardoso, que ahora está en Güemes, así que Raquel Cardoso seguro que en cualquier momento tiene que notificar y empezar a trabajar. Pareciera ser que no hay preguntas, no sé si ustedes tienen alguna consulta para hacerle al doctor. Sí. Bueno, consulte. Bueno, doctor, primero felicitarlo por la excelente presentación y agradecerle en nombre de la Comisión de Especialidades su valioso aporte el día de hoy. Gracias. Y quería consultarle, ¿en la actualidad hay alguna notificación de estos departamentos? Sí, esto está cerrado al año 2022 con 38 casos. Nosotros en la última exposición tuvimos una jornada importante en Güemes, donde Raquel Cardoso y todo el equipo de Güemes nos acompañó. Ya estamos en 66 casos. Güemes, ¿por qué lo nombramos a Güemes? Porque Güemes presentó casos de leishmaniasis visceral canina. Allá en este momento hay transmisión canina. Entonces es muy posible que en los próximos 2 años se puedan presentar casos humanos. Y esto lo mismo sucede en Jujuy, en la zona del sur de Jujuy, colindante con Güemes, que tenemos casos de leishmaniasis visceral canina. Entonces estamos trabajando en espejo con Jujuy. Así que hoy están en 66 casos, en eso cerramos. O sea, vos imagínate, si le sumamos a esto los últimos casos, vamos a tener una casuística más importante. Y bueno, esto es más pregunta zoonótica, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas o cómo se sospecha de un canino enfermo? Bien, eso es la parte del canino, una parte muy interesante, porque el canino forma parte de la familia. Entonces, lo primero que nos dicen los veterinarios es que el canino se presenta como un perro con sarna. Tiene las uñas muy largas, unas uñas así feas, muy marcadas, bien largas, bien flaquito está el perro, está todo como sarnoso, el pelo duro, decaído, la parte posterior, el perro camina por ahí así medio inclinado, puede tener diarrea con sangre,
O sea, tiene muchas características que algunas veces se lo trata o se lo maneja como si fuera un perro con sarna, y en realidad puede tener la sarna, pero detrás de esa sarna va a estar escondida la lemalesia visceral canino. Entonces, el canino tiene que ser el semáforo para esta enfermedad, no el humano. Tengan en cuenta que nosotros en todo lo que hemos explicado acá, en la historia de la leishmaniasis visceral en Salta, primero encontramos al humano y luego fuimos al canino, ¿sí? En cambio ahora ya aprendimos todo esto, por eso es importante que se aprenda, se estudie, se maneje todo esto en las localidades. Hay que encontrar primero a los caninos. Hay que identificar el vector, el parásito, el reservorio y evitar los casos humanos. Si no, nosotros vamos de atrás para adelante. Bueno, Perfecto. Una forma de prevención con respecto a los flebotos. lo primero que tenemos que hacer es la forma de flebótomo, y eso me lleva a aclarar algo importante. Cuando nosotros hablamos del vector de la leishmaniasis visceral, no confundan con el mismo vector que para dengue, porque nosotros hemos tenido en algunos lugares en que quieren hacer el descacharrado, todas las mismas acciones que para dengue. Primero tenemos que entender que no tiene el mismo reservorio, no se ubica en el mismo lugar, sino que la mosca, el flebótomo, va a buscar la hojarasca, los lugares húmedos, a la sombrita, en la tierra, entre medio de las hojitas. O sea, no hace la oviposición en un recipiente como el Aedes aegypti. Entonces, cuando nosotros vemos ese entorno y vemos una casa que está bonita y todo, pero hay sombra y ahí está el montecito y al lado del monte hay mucha hojita porque juntamos todo lo que son para hacer el abono, para todo ese tipo de cosas, ahí puede haber, en esos lugares va a haber flebótomo. Y vos fíjate el entorno, si lo tenía el flebótomo, el perrito forma parte de la familia, siempre está echado, el chico está jugando con el perro, tenés todo ese ciclo y da todo a la vuelta. Por eso es que se cierran los ciclos ahí. No lo vayamos a buscar donde no hay. Tenemos que ir a buscar en donde ya sabemos, por eso hemos remarcado tanto en la búsqueda bibliográfica, cuáles son los puntos en donde hay flebótomos, donde hay transmisión. Por eso hablamos de ecorregión, ¿sí? Entonces, tiene ciertas características. Muchas situaciones tiene ahí en el, no sé si quiere leerlo, pero bueno, acá de la residencia de infectología del Bueno, sí, se agradece. hospital, Bueno, gracias. excelente. Pero Bueno, consultas me parece que no. bueno, cualquier consulta que requieran, acá en el colegio queda bueno, la tesis y si alguien quiere que hablemos en particular, estoy a su disposición. Me parece que es un tema que no se termina. Nosotros hicimos el Plan Provincial 2025-2030, el primer plan que una provincia tiene en la República Argentina, y en base a eso estamos trabajando. Y bueno, la primera capacitación grande la hicimos en Güemes, fue excelente, hace aproximadamente 3 o 4 semanas. Más de 100 personas se capacitaron y ahora en esta semana tenemos que realizar todo lo que es en atención primaria y bueno, se sigue trabajando tiempo a tiempo con todo esto. Bueno, Perfecto, doctor. bueno, Muchísimas muchas gracias a ustedes por la invitación y van a ser hasta la próxima.